Dile, Señor, quiero recibir la palabra. Quiero recibir el pan de hoy. Gloria a Jesús, que el pan de hoy podamos saciarnos y salir de este lugar satisfecho con la palabra que nos da nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Jesús. Bien, mis hermanos, les invito a buscar en el Evangelio de Mateo. Gloria a Dios. Adoramos al que vive y reina para siempre. El Evangelio de Mateo, capítulo 19. Gloria al que vive y reina para siempre. Aleluya. Santo mi Dios. Bendito es Jehová mi Señor. Gloria, gloria a Jesús. Capítulo 19. Vamos a considerar un solo verso y luego, pues, ¿verdad? Estaré abarcando varios. Pero vamos a leer solamente el verso 27. Amén. Y le doy lectura para la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, aleluya. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: He aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Aleluya. Amén. Bendita la palabra de nuestro Dios. Con este, amén, texto, pues arrancamos el mensaje de hoy. Y como tema, analice bien este tema: justicia o misericordia. Ese es el tema de hoy. Justicia o misericordia. Santo es el que vive nuestro Dios Todopoderoso. Bien, cuando entramos aquí a Mateo, capítulo 19, encontramos que Jesús está dando diversas enseñanzas, porque acordémonos, el Señor en todo su ministerio, el 80% se dedicó a la enseñanza. Amén. Así que consideramos que un 20% fueron prédicas y el 80% enseñanza, porque a través de la enseñanza es que nosotros crecemos espiritualmente. A través de la enseñanza es que escudriñamos las Escrituras y podemos entenderla. Jesús, amén, había tenido un diálogo con un joven, que no voy a entrar a esa historia, ustedes la conocen, el joven rico. Pero después que este joven rico se fue, amén, nos dice en el verso 23, entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Yo estoy seguro que los discípulos, cuando oyeron esa expresión de palabra, dijeron: espérese, vamos a subir las antenas espirituales para que podamos captar las señales del radar. Usted sabe que muchas veces espiritualmente tenemos nuestras antenas bajadas y cuando el radar manda señales no captamos la señal. Estos discípulos de seguro esto los tocó y dijo: aquí hay que subir las antenas porque hay que escuchar bien lo que el Señor ha dicho. Amén. Ciertamente difícil, dice, de cierto os digo, difícilmente entrará un rico al reino de los cielos. Los discípulos, como le dije, escuchando, amén, a ver si bien escuchado bien el Señor, para asegurarle que sí escucharon bien. Entonces le sigue diciendo en el próximo verso, amén, otra vez os digo, más fácil es pasar por el ojo de una aguja un camello. Os lo dije, primero va el camello, después va el ojo de la aguja. Dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Amén. Aquí sí que estos discípulos, espérate, se cuestionaron y yo estoy seguro que los ojos de estos ricos, de estos discípulos se abrieron en gran manera y se miraron uno a los otros. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Por qué razón? Estos discípulos del Señor tenían una meta. Ellos tenían algo trazado, amén. Estos muchachos
los discípulos de Jesús, ellos tenían una mentalidad humana. Todavía ellos no habían madurado espiritualmente. Ellos están siguiendo a Jesús, el cual ya le conocían como Rey de los judíos, el cual ellos se pensaban que venía a establecer su reino aquí en la tierra y que iba a liberar al pueblo del poderío romano. Entonces ellos, como discípulos del Señor, dirían: espérate, nosotros somos los súbditos del rey. Y los súbditos del rey, ¿qué es lo que les espera? Riquezas, buenas posiciones. Amén. De seguro se le pasó por la mente a estos discípulos. Nosotros le hemos dejado todo y estamos siguiendo al rey. Una vez que el rey tome su reino, para nosotros lo que viene son riquezas. Viene, amén, vamos a ser los súbditos del rey, vamos a tenerlo todo. Pero cuando oye que Jesús le dice esto, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Santo mi Dios. Y otra vez, pues, como le dice, amén, otra vez os digo, amén, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja. Amén. Para los hermanos que piensan en una aguja de coser, esto lo hemos dicho muchas veces. En las murallas de Jerusalén habían pequeñas aperturas porque cerraban las puertas de la ciudad, y los mercaderes que habían salido a comercializar, cuando regresaban con sus camellos llenos de carga, ellos no podían abrir las puertas, tenían que, por esas aperturas que habían en la muralla, ellos tenían que desprender del camello toda la carga, y tenían que, apenas el camellito pasaba esforzadamente por esas brechas que habían en la muralla, a eso es que se le llaman el ojo de la aguja. Bendito el Señor. Y estos discípulos sabían lo difícil que era pasar un camello por esa pequeña apertura. Y al Jesús decirle a ellos, ellos lo están tomando de una manera literal. Amén. Dice: espérate, si nosotros estamos aspirando a riquezas. Entonces ahora Jesús está diciendo difícil es para un rico. No dijo imposible, dijo difícil. Amén. Pero no dijo imposible. Santo Jesús. Entonces, ¿qué pasó? Que estos discípulos, de seguro mirándose uno a los otros con esos ojos bien abiertos. Entre ellos pues estaba Pedro, que era imperativo. Amén. Pedro era compulsivo, de seguro estaba ansioso por abrir la boca y hablar. Pero dice el verso 25 que cuando estos discípulos oyeron esto, dice que se asombraron en gran manera, diciendo: ¿y quién podrá ser salvo? En otras palabras, nosotros aspiramos riqueza. Entonces, ¿quién va a ser salvo si la meta nuestra es que queremos ser ricos? Estamos siguiendo al rey. ¿Y quién podrá ser salvo? ¿Por qué? Porque lo estaban tomando en un concepto donde ellos no entendían el plan de salvación, donde ellos no entendían lo que era la verdadera riqueza, donde ellos no entendían los propósitos del Señor, algo que una mente humana no puede entender. Bendito es el Señor. Entonces, amén, cuando ellos se hacen esta pregunta, y entonces, ¿quién podrá ser salvo? Santo Jesús. Bueno, Pedro, le diría uno al otro: Pedro, no aspire ya a ser el súbdito del rey, porque las riquezas no te van a dejar entrar al reino de los cielos. Pero ¿cuántas preguntas sugerían entre ellos? Porque como dice, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Nuestra meta es, pues vamos a ser ricos con el rey. Pero vemos, ¿verdad?, que nos dice entonces el verso 26, amén. Dice: y mirándolos Jesús dijo: para los hombres esto es imposible. Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Jesús le está dejando ver a ellos, cuando ellos se hacen esta pregunta, que se cuestionan: ¿quién entonces podrá ser salvo? Ok, en la mentalidad humana, amén, el hombre no puede captar lo que es el plan de salvación. Por lo tanto, para el hombre adquirir la salvación le es imposible. Pero como para Dios todo es posible, Dios sabe cómo brindarnos la salvación y cómo nosotros conquistar la verdadera riqueza que no nos impida entrar al reino de los cielos. Santo el Señor. Entonces, al Señor decirle esto, amén, para el hombre, amén, es imposible, pero para Dios todo es posible. Santo mi Dios, dejándole ver, le estoy
he venido a brindar el plan de salvación, el hombre por su cuenta no lo va a lograr. El hombre jamás puede, amén, entrar en una regeneración. El hombre jamás puede entrar en una transformación si no es con la intervención divina. Si no es con la intervención del Espíritu de Dios, el hombre imposible que pueda entender lo que es una renovación, una transformación, un nacimiento de nuevo, solamente con la intervención divina. Por eso dijo, para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Porque Él vino a abrir las mentes. Él vino a darnos entendimiento, a enseñarnos que alcemos nuestra antena espiritual para que captemos las señales del radar espiritual que nos está hablando día tras día. Y si nosotros no tenemos nuestras antenitas espirituales alzadas, no vamos a entender, no vamos a recibir el mensaje que nos llega. Bendito es el Señor, amén. Y hablándole de un sentido literal a un sentido espiritual, usted sabe que si no fuera por el radar que nos envía señales, amén, a veces nos turbamos cuando el teléfono no capta señal. ¿Por qué? Porque el radar no le está entrando la buena señal. Pero en el ámbito espiritual, mis hermanos, el Cristo Jesús es nuestro radar. Él nos está enviando señales continuamente. Él nos está enviando, amén, las señales para que nosotros la captemos y que podamos entender que el Señor vino a regenerarnos, vino a transformarnos para darnos nueva vida, por medio de la cual sí entraremos en el reino de los cielos. Santo y poderoso es el Señor. Entonces, cuando Jesús diciendo esta palabra, ahí es donde Pedro rápido, imperativamente sale, como le digo, la Biblia nos deja ver que Pedro sí era imperativo. Mire cómo no se aguantó y sacó la espada y le cortó la oreja a un soldado cuando fueron a arrestar a Jesús. Y así lo vemos a Pedro, que hablaba en otras ocasiones cómo salía. Pero vemos, mis hermanos, que entonces Pedro, ahí en el verso 27 que le leí, entonces respondiendo Pedro, amén, de Pedro representaba a los demás discípulos. Alabado Jesús. Entonces respondiéndole Pedro, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Y qué tendremos? En otras palabras, no vamos a ser ricos, vamos a ser los súbditos del rey. No podemos ser ricos porque nos impide la salvación. Entonces, ¿qué tendremos? Lo hemos dejado todo. Y estoy seguro que Pedro dice, fíjate, mi barquita la dejé allí, ya otro se la llevó. La red de pescar, ya otro la agarró. ¿Qué más pude haber dejado? Si tenía caña de pescar, no sé. Todo lo había dejado. Y pues Pedro habla en plural, no solamente yo, los demás discípulos. Todo hemos dejado, todo, y te hemos seguido. Entonces, ¿qué tendremos? Como quien dice, no vamos a tener riqueza. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Bendito Jesús. Ahí es donde vemos, ¿verdad? Que en el verso 28 Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de justicia. Bendito mi Dios, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de justicia, pero está diciendo en la regeneración. Y cuando habla de la regeneración, hay dos tipos de regeneración. Nosotros los seres humanos somos regenerados para recibir la transformación a nuevas criaturas, de tal manera que podamos entrar al reino de los cielos. Pero también esta tierra va a ser regenerada, va a ser transformada. Por eso que nos dice la palabra que la tierra gime, amén, y está como de parto, queriendo dar a luz porque está esperando esa regeneración. Entonces la tierra va a ser limpiada y va a ser purificada. Y una vez que sea limpiada y purificada, el Señor le está diciendo aquí, cuando el Hijo del Hombre, amén, se siente en el trono de justicia, amén, dejándole ver que ha de comenzar su reino. Entonces Él le deja saber y le dice, los que me han seguido, amén, sigue diciendo el verso 28, dice, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar
a las 12 tribus de Israel. Le está dejando ver en la regeneración, el Señor volverá en gloria, se sentará en su trono, porque como le hemos dicho otras ocasiones, el Señor hoy nos reina. El Señor está esperando ese glorioso día, el gran día del Señor, cuando Él se siente en su trono y comience a reinar. Cuando Él comienza a reinar, entonces cuando le dice, y los que me han seguido, se sentarán, o os sentaréis también, amén, sobre 12 tronos, amén, para juzgar a las 12 tribus. Esos 12 apóstoles están representando a la iglesia de Cristo. Porque bien claro nos dice la palabra que nuestra recompensa es que reinaremos juntamente con el Señor. Y en el milenio que se establecerá en esta tierra, estará el pueblo de Israel como promesa que ha recibido de parte de Dios. Estará viviendo en esta tierra renovada, en esta tierra regenerada. Amén. Y la iglesia que ya había sido levantada con Cristo, reinará con Él. Como le dije, los 12 apóstoles encabezando la iglesia, sentados sobre 12 tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Jesús le está diciendo a Pedro, esta buena recompensa les está esperando a ustedes. Pero como le digo, estos discípulos, como hoy muchos seres humanos, tienen la mente en lo material. Ellos esperaban, amén, lo material y no podían captar lo espiritual que el Señor le estaba ofreciendo. Y mire qué interesante, bendito mi Dios, que después que, mire, como Jesús, como en el verso 27, Pedro le dice, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces ahí el Señor le recalca en esa palabrita. Pedro, es como si le dijera, Pedro, lo han dejado todo. Entonces en el verso 29 le dice, cualquiera que haya dejado, y aquí usa 8, por lo menos 8 expresiones. 8 expresiones, mis hermanos, que en un sentido espiritual nos sirve de análisis a la iglesia del Señor. Porque el Señor dice, cualquiera que haya dejado, y comienza casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Amén. Qué gran recompensa está diciendo el Señor. Amén. Ahora bien, sabemos, mis hermanos, que esto lo tomamos en una enseñanza espiritual, porque muchos malinterpretan. Espérate, yo para servirle al Señor voy a tener que dejar mi casa, que con tanto sacrificio la logré y la conseguí. Y la persona que materializa la enseñanza dice, no, espérate, ya tú te convertiste a Cristo, regálale tu casa a alguien para que sea salvo. No, no se está refiriendo a eso. O deja a tu hermano, deja a tu hermana, deja a tu padre, deja a tu madre, deja a tu esposa, deja a tus hijos. Abandona la tierra donde está. No, no se está refiriendo a eso. El Señor aquí lo que está es reclamando primacía. Que se le dé el primer lugar. Ok, yo tengo que arreglar mi casita. O sea, hago tiempo, pero no le quito el tiempo del Señor para arreglarla. Ahora, tengamos en consideración excepciones. Porque a veces juzgamos. Mira, el hermano faltó al culto porque se quedó haciendo esto en la casa. Si amerita. Amén. Hacer algo y que usted se quedó en un servicio no quiere decir que usted le está quitando la primicia al Señor. No, en ninguna manera. Que mira, no, trabajé toda la semana y no me alcanzó el tiempo. Me tuve que ir a Londres a lavar ropa. Muchas veces juzgamos, tenemos nuestro Londres en la casa y aquellos que no lo tienen se tienen que esforzar y ir afuera. No está queriendo decir eso. Ahora, cuando ya la persona toma por costumbre y dice, si me sobra tiempo, entonces voy a la iglesia. Ahí es la diferencia. Yo voy a la iglesia si me sobra tiempo, pero yo tengo que arreglar mi casa, la tengo que pintar, yo tengo que limpiar bien el carro, tengo que tener mi ropa limpia. Si hago todo eso y me quedo tiempo, entonces voy a la iglesia. Ahí es muy diferente, porque le está quitando el primer lugar al Señor. Y cuando el Señor dice que no dejar estas 8 cosas que le mencioné, mis hermanos, amén, si ahora mismo, un ejemplo,
Hoy domingo veníamos para aquí. Voy a tomar de ejemplo a Gumaro. Gumaro, su nuera le dice, Gumaro, hoy no vayamos para la iglesia porque le voy a hacer el cumpleaños a tu hijo. Entonces Gumaro dice, espérate, tú elegiste hacer el cumpleaños a tu hijo en vez de ir sabiendo que tenemos culto. ¿Está bien? No, el Gumaro la va a reprender. No, ¿por qué no lo hiciste sábado? No es que cumple hoy domingo. Bueno, pues no importa si lo pudiste hacer el sábado, dice, no, lunes. Pero ¿por qué quitarle el servicio al Señor para hacer una fiesta cuando la puede hacer en cualquier otro día? Ahí es que tenemos que analizar cuando nosotros, mis hermanos, damos primicia a lo espiritual o damos primicia a lo material. Y siempre le he dicho a los hermanos, mire, si usted quiere agarrar un par de semanas de vacaciones, váyase. No, que voy a faltar 2 cultos, 3 cultos. No, usted no le está ofendiendo al Señor por eso, no. Porque es amerita. Especialmente los matrimonios tienen que sacar su tiempito y tal, relajarse y salir de vacaciones cuantas veces sea necesaria. Y esto es saludable. Amén. No quiere decir que le está quitando el tiempo al Señor y que no le está dando el primer lugar. No se refiere a eso. Pero el Señor le está dejando ver aquí a los discípulos, amén, que el que dejara todas estas cosas, en otras palabras, el que tenga su mente puesta en lo espiritual y que en lo demás el Señor lo ayudará para salir hacia adelante. Ahí el Señor, ¿verdad?, le está diciendo que ellos heredarán la vida eterna. Pero mire cómo le dice, recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Bendito el Señor. Aquellos discípulos de seguro, pues, poco a poco iban entendiendo las enseñanzas del Señor. Pero vemos, mis hermanos, que luego entra el capítulo 20, del verso 1 al verso 16. Jesús lo que habla es basado a la pregunta que le hizo Pedro en el verso 19, 27. Bendito mi Dios. Entonces respondiendo Pedro, le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. ¿Qué tendremos? Entonces encontramos a Jesús que comienza a relatarle una parábola, bendito el Señor. Y en el verso, como dije, del verso capítulo 20, del 1 al 16, Jesús está respondiendo a esta pregunta. ¿Qué tendremos? Lo hemos dejado todo por Cristo Jesús. ¿Qué tendremos? ¿Tendremos justicia o tendremos misericordia? Bendito es el Señor. Acuérdense, ese es el tema. ¿Tendremos justicia o tendremos misericordia? Bendito es el Señor. Entonces ahí es donde Jesús, después que le da en el verso 29, cuando le dije de las cosas que dejara, en el verso 30, cuando dice, porque muchos primeros serán postreros y muchos postreros serán primeros. Amén. Porque en esto, mis hermanos, es, como hemos enseñado, no es empezar, es terminar bien. Desde que nos convertimos a Cristo, le enseñábamos el viernes pasado, que permanezca nuestro primer amor. Y decíamos que el primer amor es conocer la palabra de Dios y guardarla. Porque guardando la palabra de Dios, estamos amando al que nos amó primero. Y ese amor tiene que permanecer en nosotros. Si ese amor mengua, los postreros pueden venir a ser primero. Santo Jesús. Pero vemos que después que Jesús, amén, basado en esta pregunta de Pedro, porque estaba preocupado, ¿qué vamos a tener? Amén. Entonces el Señor quiere darle una enseñanza a lo que es el reino de los cielos. Porque nuestra mente humana quiere como que querer igualar la materia de aquí con lo que estaba en aquella otra dimensión. Y aquella otra dimensión, el único que la conoce es el que descendió de ella. Cristo Jesús, Señor nuestro. Y como Él descendió del trono, amén, Él es el único que puede explicar lo que hay en la otra dimensión y que nosotros con lo material no vamos a entender lo espiritual. Entonces ahora el Señor le trata de traerle una enseñanza y le dice, porque el reino de los cielos, 21, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, amén, que salió por la mañana a buscar obreros para su viña. Y por aquí, Pedro de momento dirá, ¿qué tiene que ver esto con la pregunta que yo le hice al Señor? Santo Jesús, el Señor quiere llevarlo a que entienda lo que es justicia y lo que es misericordia.
Santo mi Dios, nosotros tenemos que entender qué es justicia y qué es misericordia. Y entonces el Señor pues le quiere hacer esta comparativa. El reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia. Amén. Este hombre padre de familia está tipificando a Dios, que tiene una gran viña, que necesita obreros para su viña. Cristo Jesús vino a la tierra a buscar obreros. La viña del Señor es tan y tan grande que necesita continuamente obreros. ¿Por qué? Porque la cosecha se puede echar a perder si no hay obreros. Y le dice el Señor, amén, pues un hombre padre de familia salió por la mañana, se acostumbraba, mis hermanos, que el día comenzaba a las 6 de la mañana. Y a las 6 de la mañana, muchos que no tenían un trabajo fijo, se paraban allá en la plaza o en algún lugar específico donde sabían que los dueños de los viñeros o alguna otra cosecha que tuviesen, iban a buscar obreros. Y ellos tempranito a las 6 de la mañana estaban ahí en espera para ser contratados. Entonces este hombre padre de familia que se levantó por la mañana y fue en busca de obrero para su mies. Y dice el verso 2, amén, que habiendo convenido con ellos, amén, llegaron al acuerdo de un denario por día. Convino con ellos, amén, de que la paga fuera un denario por día. ¿Ok? Contentos, porque un denario era una paga que se consideraba buena. Perdón. Esta era una de las pagas que se le hacían a los soldados romanos, que a los soldados romanos se le consideraban que se les pagaba muy bien porque tenían su vida puesta en peligro siempre. Y se les daba un denario como paga diaria. Entonces consideraron este dueño de viña, pues es considerado, nos está ofreciendo un denario por ir a trabajar el día. El día, mis hermanos, no es como ahora empezamos a las 7 de la mañana y a las 3 de la tarde pues ya salimos de trabajar. Los que trabajan después porque trabajan overtime o trabajan tiempo de más. Pero en el tiempo de Jesús, el trabajo era de 6 a 6. No se créate, era agotador. 12 horas de trabajo, especialmente en el verano. En esos días que en Israel se dice que el calor es terrible. No se crea, los calores no son de hoy. Hoy le echamos la culpa a la capa de ozono. Pero en la antigüedad dicen que los calores eran fuertes también. Santo Jesús. Y dice que tenían que trabajar 12 horas. Pero el punto céntrico aquí es que llegaron a un convenio. El verso 2 dice, convino con ellos de un denario por día. Y estuvieron contentos. Ok, vayan a mi viña a trabajar. Y se fue este grupo, el primer grupo que salió a las 6 de la mañana. Pero como el señor de la viña tiene mucha cosecha, dice, yo necesito más obrero. Dice que por segunda vez salió. Amén. Y salió a buscar más obrero a la hora tercera. La hora tercera, como a la hora tercera, refiriéndose a las 9 de la mañana. Ahí volvió otro grupo. Ok, que estaban allí en la plaza, están aquí, no están haciendo nada. Mire, yo tengo trabajo en la viña. Y a ese otro grupo los contrató y le dijo, yo les daré lo justo. Amén. Y ellos llegaron al mismo convenio, ok, recibiremos lo justo, vámonos a la viña a trabajar. Y así sigue diciéndonos el Señor relatando esta parábola, que luego entre la hora sexta y la hora novena, que esto es entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde, volvió el dueño de la viña, volvió a recaudar otro grupo más. Amén, los vio en las plazas, estaban desocupados. ¿Qué hacen aquí desocupados? Yo tengo trabajo en mi viña. Y el Señor, pues, me imagino que amablemente le dijo, tengo trabajo en mi viña, vayan y trabajen, les pagaré lo justo. Y dice que el tercer grupo, salió, porque ya había salido uno a las 6 de la mañana, otro a las 9 de la mañana, y este entre las 12 y las 3 de la tarde, ese otro grupo.
Amén, salió también. Y se fueron a la viña a trabajar. ¿Por qué? Llegaron a un convenio. Dice que entonces a la hora 11ª, que esto era a las 5 de la tarde, a la hora 11ª volvió el Señor y encontró otro grupo. ¿Qué ustedes hacen aquí perezosos? Amén. ¿Por qué no han trabajado? No, señores, que nadie nos ha contratado. Entonces el Señor dijo, bueno, todavía queda una hora del día, mi viña hace falta obreros. Vayan a mi viña, le daré lo necesario. Y aquel grupo, bueno, dirían, bueno, apenas una hora, ¿cuánto nos echamos de aquí a la viña? Pero aunque sea algo nos ganaremos. ¿Por qué? Porque estaban necesitados de trabajo. Tenían que subsistir, amén, y buscar el pan de cada día. Y dice que aceptaron el convenio, que el Señor nos está invitando, aunque falta una hora de trabajo, pero nos dará lo justo. Ok, se fueron a la viña y comenzaron, ¿verdad?, a trabajar en la viña del Señor. Nuestro Dios, como le dije anteriormente, Él es el dueño de la viña. Y Él tiene siempre al pueblo de Israel, Él los consideró su viña. Amén. Y vemos, mis hermanos, que hay hasta da una anécdota, una parábola de la viña como Israel, que cuando dice que el Señor la cercó bien y todo, pero no entró por ese detalle, pero dejando ver la comparación de la viña. Ahora, la iglesia de Cristo, hemos entrado a ser obreros del Señor. La palabra obrero no es solamente para el predicador, no es solamente para el líder. La palabra obrero es para todos los que aceptamos a Jesucristo. Somos obreros de Cristo. Trabajamos en nuestra vida cotidiana para nuestro sostén diario, pero en nuestra vida espiritual somos obreros del Señor. Trabajamos en la viña del Señor y en la viña del Señor siempre habrá trabajo. En la viña del Señor no se agotará el trabajo. Por lo tanto, el Señor le dice a su iglesia, la iglesia está en trabajo. ¿Se acuerdan el viernes que hablábamos del elogio que le dio el Señor a la primera iglesia? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Amén. El Señor nos observa. Mi obrero, ¿será un perezoso o estará arduamente trabajando en mi viña? Bendito es el Señor. Los hermanos que han puesto empleados a trabajar los observan. Espérate, este no me está rindiendo lo suficiente. No, pero a este lo voy a conservar porque es un buen obrero. Algunos dirán, mira, perdí un día de salario que le tengo que pagar a este por compromiso porque no salió a flote. Y cuántas cosas decimos, ¿verdad? Pero nuestro Padre Celestial no nos requiere mucho. Nuestro Padre Celestial lo que nos requiere es que nuestra mente y todo nuestro ser estén enfocada hacia Él. Y que le digamos, Señor, heme aquí, haz de mí como tú quieras. Señor, me quiero usar en esto. Mire, vuelvo y recalco, la próxima semana, si Dios nos da vida, nos da pena, tenemos que despedir a mi hermano Melchor, mi hermana Julia. Pero no va a ser una despedida para siempre porque los vamos a estar viendo. Bendito mi Dios. Pero ¿qué pasa? Que si el Señor, amén, nos llama a hacer algo, tenemos que estar dispuestos. Si el Señor nos dice, amén, tienes que trabajar en algo, tenemos que trabajar. Gloria a Jesús. Ahora decimos, pero espérate, ¿de qué manera yo voy a trabajar? Usted sabe que usted aún doblando rodillas, usted está trabajando para el Señor. Usted sabe que cuando usted está clamando por otra persona, usted está trabajando para el Señor. Porque muchas veces se malinterpreta, se dice, mira, si aquel no salió a hacer trabajo personal, ese no está trabajando. No, mis hermanos, aún con usted echarle una llamadita a otra persona y darle palabra de consuelo, usted está trabajando en la viña del Señor. Y hay de diversidades maneras que nosotros trabajamos en la viña del Señor. Unos trabajan de una manera, otros trabajan de otra, pero todos trabajamos. La uña de mi dedo tiene una función de trabajo, ¿verdad que sí? No la misma que tienen los ojos y no la misma que tienen los pies, pero la uña trabaja. Santo es el Señor. Así cada miembro de nuestro cuerpo tiene una función.
Por lo tanto, el Señor, el dueño de la viña, dice: todavía en mi viña hace falta obrero. Por eso, aún faltando una hora, le dijo a este grupo: vayan y yo os daré lo que sea justo. Bendito es mi Señor. Ustedes saben, los hermanos que estudian un poco ciencia, los científicos en el 1943 se inventaron el reloj del tiempo. Y cuando ellos en el 1943, los científicos año tras año, ellos van moviendo esa aguja de ese reloj. Amén. Ustedes saben que hemos predicado en el reloj de Dios, pero ahora muy diferente. Estoy hablando literalmente del reloj de los científicos. Los científicos se rigen por ese reloj desde el 1943. Y ellos pusieron ese reloj, amén, porque se estaba pronosticando la Segunda Guerra Mundial. Ellos pusieron ese reloj a las 11:48. De 11:48 a 12, ¿cuánto le faltaban? 12 minutos. Según los científicos, decían 12 minutos para que se acabe todo aquí en la tierra. Decían los científicos. Amén. Pero acuérdense que como en la Biblia enseñamos un día por años. Amén. En los científicos, un minuto no quiere decir que estaban hablando de 12 minutos literales, sino diciendo se aproxima. Amén. La destrucción de esta tierra. Ese reloj, hubo una ocasión cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial y que todo se apaciguó. Ellos volvieron y bajaron la aguja a las 11:45. Le bajaron 3 minutos. Santo Jesús. Actualmente averigüe cómo está la aguja de los científicos. Los científicos la están poniendo a las 11:57 minutos. Dejando ver que en el cálculo científico 3 minutos. Y en nuestro reloj espiritual lo que nos faltan son 30 segundos. Mire, no le dije minutos, le dije segundos. En el reloj espiritual 30 segundos faltan para que la iglesia se vaya de esta tierra. Pero la viña, hay que seguir trabajando en la viña. El Señor sigue buscando obreros porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y el Señor sigue llamando. Como le decía, mi hermano Melchor, mi hermana Julia se están echando una responsabilidad arriba, pero están diciendo: quiero trabajar en la viña del Señor. Amén. Y sea en esta congregación y sea donde sea, todos tenemos que trabajar en la viña del Señor. Que cuando el Señor nos pregunte: ¿fuiste útil o fuiste inútil? Que podamos tener la satisfacción y decir: Señor, no pude hacer gran cosa, pero en lo que pude me esforcé y esto es lo que te brindo. Si el Señor nos da 5 talentos, que lo subamos a 10. Si nos da 2, que lo subamos a 4. Pero que no seamos el que recibió 1 y lo escondió por miedo. Que el talento que Dios nos ha dado, que lo pongamos en función de tal manera que de esa manera decimos: somos buenos obreros y el Señor está grato con lo que nosotros estamos haciendo. Gloria a Jesús. Entonces, amén, vemos que después que se culmina las 6 de la tarde, se acabó el día de trabajo. Ok, el Señor le dice a su mayordomo: ve y págales. Pero mire algo interesante. El Señor le dice a su mayordomo: empieza desde el postrero hacia el primero. Y vemos que todos están ahí perplejos. Quizás los primeros se dirán: pero espérate, si nosotros llegamos a las 6 de la mañana, lo lógico era que empezara con nosotros, pagando a nosotros primero. Estamos cansados. Mira, si aquellos apenas llevan una horita de trabajo. Bendito es el Señor. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando el grupo que entró a las 5 de la tarde, trabajó una horita, recibió un denario. Aquellos, quizás los primeros se le abrieron los ojos y dirán: wow, si ellos reciben un denario, nosotros vamos a recibir una buena paga. Pero resulta que cuando el segundo grupo recibe un denario. El tercer grupo recibe un denario. El primer grupo estaba frustrado. Esto no es justo.
¿Cómo es posible que tan poco que trabajaron nosotros desde 6 a 6 aquí con ese calor, el sudor horrible, la cosecha tan difícil, 12 horas, que ya no aguanto la espalda y adolorido, quién sabe cuántas otras quejas sacaron a reducir? ¿Cómo es justo? ¿Cómo es justo que aquellos reciban un denario y nosotros que empezamos al principio también recibamos un denario? Se enojaron en gran manera, se enojaron contra el viñero porque lo estaba poniendo a todos por igual. Entonces el viñero, el dueño de la viña, salió, amén, y a explicarle lo que era justo, bendito el Señor. Y cuando viene, amén, y le dice, yo no llegué de acuerdo contigo, no nos pusimos de acuerdo, aceptaste el contrato. Bendito Jesús. Si el hermano Salvador le da una construcción y dice, ok, me van a pagar, le voy a pagar $200 el día. Pero después viene Selmen por acá y está haciendo lo mismo. Y a Selmen le están pagando 250. Viene Salvador y dice, no, espérate, esto no es justo. Porque yo me estoy ganando 200 y usted está ganando 250. Porque ese fue el contrato que usted hizo. Ese fue el acuerdo que se llegaron. Aunque el otro se gane 400, no importa. El ser humano es difícil de entender. Porque el ser humano pone la vista. No, que si aquel, ¿por qué? Entonces esto no es justo. En las iglesias, espérate, si yo llegué primero, ¿por qué aquel que llegó postrero está tomando parte y yo no tomo parte? Aleluya. Y muchas veces comenzamos a cuestionar y a sacar de aquí y de allá. Y el Señor dice, no llegamos a un acuerdo. Recibiste la recompensa, que llegamos a un acuerdo. Y vemos, mis hermanos, que el Señor, amén, aquí es donde aplica lo que es justicia y lo que es misericordia. Si no me equivoco, en Romanos 19, o creo que 19, 15 y 16, dice, y a Moisés decía, tendré misericordia del que tenga misericordia, y me compadeceré del que me complazca. En otras palabras, Él es el que determina. Entonces vemos aquí que le aplicó el Señor al que empezó apenas una horita que trabajó, a los que trabajaron otras cuantas horas, amén, los igualó a los primeros. El Señor dándole una enseñanza: en Cristo Jesús todos somos iguales. Tengo misericordia del que tenga misericordia. Ahí vemos y aprendemos, mis hermanos, que el Señor no nos trajo a su iglesia, a sus caminos, por justicia. No, Él nos trajo por misericordia. Porque nada teníamos nosotros que mereciéramos que el Señor nos justificara en algo. No había nada en que justificarnos, porque como dice el apóstol Pablo, no había justo ni siquiera uno. Entonces, por justicia, ninguno entramos al reino de los cielos. Amén, a la iglesia de Cristo. Ahora, algunos me dirán, pero espérate, somos justificados por la fe. Pues vamos a esa parte. Justicia o misericordia. No había mérito alguno en el ser humano. El Señor, dos venidas aquí en la tierra, una que ya se realizó y una que está en camino. En su primera venida, Él no vino a hacer justicia. Él vino a traer misericordia. Porque como le dije, no había ni siquiera justo uno. Todos estaban, la raza humana estaba destinada a muerte, por cuanto la paga del pecado es muerte. Pero con la paga del pecado es muerte, pero ya el Señor de antemano había dejado ver, no por justicia, sino por misericordia. En Isaías, que en ocasiones le he dicho este texto, Isaías 53, 5, cuando dice, mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, y Jehová cargó en él nuestros pecados. Y luego dice en el verso 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Amén. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca.
Pero lo quiero llevar al verso 8, que dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por mi pueblo fue crucificado, fue herido. Dejando ver, nuestro Señor no vino a traer justicia, vino a traer misericordia. Se dio hasta la muerte para que por su misericordia nosotros fuéramos librados del pago de la muerte, cargando Él nuestros pecados en la cruz, de tal manera que por su misericordia, entonces ahora podamos decir, por misericordia nos sacó del pozo cenagoso, por misericordia nos trajo a su camino, ahora es que podemos decir, soy justificado por la fe. ¿Por qué? Porque Él por misericordia entonces nos justifica, pero no por ningún mérito humano, bendito el Señor. Entonces esta es la enseñanza que le quiere dejar ver a los discípulos a través de esta enseñanza. Yo estoy aplicando mi misericordia. Amén. No se quejen que si le te pagué a este, que si lo olvidé iguales. ¿Por qué razón? Porque la recompensa final para todos será igual. La recompensa final, ¿cuál es? Vida eterna. Amén. La misma vida eterna que va a recibir Pedro, que va a recibir Pablo, la vamos a recibir nosotros. Amén. Algunos dirán, pero espérate, ¿cómo es posible? Si mira cuánto aquellos sufrieron, hasta tortura, hasta la muerte, y nosotros que no hemos sufrido tanto, vamos a recibir la misma paga. No, la recompensa final es vida eterna y es para todos. Ahora, de que hay otras recompensas, ya es otro punto aparte. Porque ya entonces el Señor, como buenos obreros, nos está llamando y nos dice que Él nos recompensará según sean nuestras obras. En otras palabras, para que nos esforcemos y demos lo mejor para nuestro Señor y Salvador. Pero en cuanto a vida eterna, la misma recompensa para todos. Porque aquí no es que porque si eres pastor, eres evangelista, que si eres misionero, que vas a recibir mejor vida eterna que el otro. No, la vida eterna es por igual para todos. Bendito Jesús. Y el Señor en su amor quiere que la iglesia aprendamos que Él es misericordioso en gran manera. Y que por su misericordia nos tiene como obreros trabajando y que Él nos pagará dándonos la recompensa. Gloria a Jesús. Lo último que le voy a traer es una anécdota que se cuenta del emperador Napoleón. El emperador Napoleón, amén, una señora madre se acercó a él y le dijo, Su Majestad, yo vengo a clamar por misericordia para mi hijo. El emperador se le queda mirando y le dice, su hijo ha sido sentenciado a muerte porque es la segunda vez que comete este delito. Y cuando nuestras leyes de nuestra tierra exigen que en el segundo delito la pena es de muerte. Y la señora se le queda mirando y dice, sí, Su Majestad, pero yo estoy apelando a su misericordia. El emperador vuelve y la mira y le dice, yo tengo que hacer justicia. Y su hijo no merece ninguna misericordia. La mujer se le queda mirando nuevamente al emperador y le dice, Señor, yo no estoy apelando a la justicia. Yo estoy apelando a la misericordia. Entonces él le dice, pero es que su hijo no merece misericordia. Y a ella vuelve y le dice, si la mereciera, no sería misericordia. Porque si él mereciera consideración, entonces sería justicia, no sería misericordia. Entonces el emperador se conmovió en esto y dijo, espérate, yo te voy a hacer misericordia. Y le hizo misericordia a la mujer. Eso lo que nos lleva a nosotros es, mis hermanos, que Cristo por su misericordia nos ha brindado vida eterna, no por ningún mérito humano, bendito Jesús. Que Él vino a rescatarnos del pozo cenagoso. Vino a traernos a nueva vida, pero que nosotros entendamos que la misericordia del Señor es la que nos ha amparado y que gracias a esa misericordia hoy podemos adorar y glorificar a nuestro Señor y Salvador.
Y que gracias a esa misericordia, hoy podemos decir por fe, yo voy a entrar al reino de los cielos. Porque mis riquezas van a ser mayores que las riquezas de esta tierra. Mis riquezas van a estar juntamente con el Señor en su trono, reinando con Él para siempre. Y el Señor en su amor y misericordia nos seguirá guiando, conduciéndonos y enseñándonos, mis hermanos, que no nos amonestemos si otros reciben una bendición mayor que la nuestra. Al contrario, si mi mano, amén, esta mano recibe, vamos a poner un reloj de oro. Esta mano está contenta y el resto del cuerpo está contento porque la mano tiene el reloj de oro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque es miembro de mi cuerpo. Uno de nosotros vemos que un hermanito en la congregación prospera o recibió una mejor bendición que nosotros, gocémonos. Amén, porque somos todos unos en Cristo Jesús. Amén. El Señor lo que quiere es que dentro de la iglesia del Señor no haya queja por lo que el Señor ha hecho, porque Él trabaja individualmente con cada uno de nosotros. Ah, Señor, pero que tú sanaste a aquel y a mí no me sana. No cuestionemos al Señor el porqué de las cosas, porque Él sabe cómo trata con cada uno de sus hijos. Pero voy a cerrar diciéndole, el Señor, la viña de Él es inmensa y todavía necesita obreros. Él sigue buscando, bendito el Señor. No importa, amén, que aquellos que se convirtieron 2000 años y los que se conviertan al final de la iglesia van a recibir la misma recompensa de vida eterna. Acuérdese, y cierro con el ladrón en la cruz, apenas minutos que él allí recibió la palabra de Dios, creyó en ella, la atesoró en su corazón y pidió al Señor por que le salvase. Allí vemos, mis hermanos, que en cuestión de minutos, amén, porque algunos dirían, podrían los demás discípulos, pero que él con unos minutos en la cruz y ya recibió la salvación, vida eterna. Nosotros por todo lo que estamos pasando, si el Señor nos tiene 100 años aquí en vituperio, digamos gracias, Señor, por esos 100 años de vituperio. Porque a uno se lo lleva rápido, a otros los tiene más tiempo. Pero sea el tiempo corto, sea el tiempo largo, que digamos, Señor, yo estoy en tu viña y tú has llegado a un acuerdo conmigo y tú eres el que cumple la promesa y sé que me darás lo que tú has prometido. Gracia y paz para todos, mis hermanos. Digámosles al Señor, Señor, quiero seguir siendo obrero de tu viña. Señor, estaré contento con la paga que tú me das. Si otros reciben más que yo, tú sabrás el por qué, porque tu misericordia es grande. Amén. Que le digamos, Señor, en tus manos estoy. Bendice a todo el que tú quieras bendecir y en lo poco que tú me des yo te seré fiel. Y de esa manera agradaremos al Señor y le serviremos y el Señor nos tendrá en la lista de que recibiremos 100 más. Recibiremos, nuestra bendición será 100 veces más que lo que hemos dejado por el Señor. Bendito mi Dios. Así que Dios les guarde, mis hermanos. Si alguien en esta hora desea la oración, bendito el Señor, gloria a mi Dios. Bendito el que vive y reina para siempre.